¿Qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a otro episodio de esta frutifantástica y sensacional sección que decidimos llamar Aprendiendo en Misanthrope Studios. Los seres humanos nos comunicamos entre nosotros por medio del lenguaje y, según la situación, le damos un uso o cierta función al lenguaje. Hay ciertas funciones o usos del lenguaje. Usualmente se suele clasificar en 4 usos o funciones. Y esos 4 usos o funciones son los siguientes. La primera función del lenguaje es descriptiva, aunque también se le suele considerar informativa. La segunda función es la función emotiva del lenguaje, relacionada con los sentimientos. La tercera función del lenguaje es la función directiva, que busca modificar la conducta. Y la función social del lenguaje es las conversaciones que usualmente podemos tener con nuestros padres, nuestros amigos, etc. Es lo que se conoce como hablar por hablar. Bueno, la función descriptiva del lenguaje, también llamada informativa, expresa algo que puede ser verdadero o falso, partiendo de información empírica. Un buen ejemplo de esto pueden ser los textos científicos. La función emotiva del lenguaje, ya dijimos, expresa sentimientos, también expresa pasiones, pero también puede buscar despertar ciertos sentimientos o pasiones en otros. Puede ser agradable o puede ser bello el lenguaje emotivo. También puede ser desagradable o puede ser feo. Los mejores ejemplos de el uso emotivo del lenguaje se dan en los poemas y en las canciones que expresan ciertos sentimientos o buscan despertar ciertos sentimientos en las personas que leen los poemas o que leen las historias o que escuchan las canciones. La función directiva del lenguaje busca que se realicen acciones. Puede ser razonable o no razonable. O puede ser justo o injusto. El mejor ejemplo de la función directiva del lenguaje son las leyes, los códigos de conducta, los reglamentos o las órdenes. Una ley puede ser justa o injusta, una orden puede ser razonable o poco razonable, y así nos vamos dando cuenta del uso directivo del lenguaje. Ahora, el uso social del lenguaje es completamente subjetivo porque son las conversaciones que tenemos con familiares y amigos, así que dentro de lo que es la argumentación, la función social del lenguaje suele quedar un poco atrás. Los usos del lenguaje suelen mezclarse, por tanto el contexto permite interpretar qué uso del lenguaje aplicar en una determinada situación. Por eso, damas y caballeros, podemos decir lo siguiente. Podemos argumentar sobre el uso informativo y el uso directivo del lenguaje. Estos dos usos pueden ser evaluados. El uso informativo, como ejemplo de las teorías científicas y los textos sobre ciencia, pueden ser discutidos, pueden ser analizados, pueden ser refutados, se pueden defender, etcétera, etcétera. El uso directivo, como ejemplo, pueden ser las leyes que hacen los políticos en el Congreso, deben ser discutidos. Se tiene que discutir qué tan justa o injusta es una ley, qué tan razonable o poco razonable puede ser,
una cierta medida política, etcétera, etcétera. Es más complicado argumentar sobre el uso emotivo, porque, por ejemplo, algunas personas tienen más dificultad para entrar en relación con estos temas que expresan emotividad, sentimiento, etcétera, etcétera. Pero si tomamos, por ejemplo, las canciones y los poemas, hay teoría musical, hay análisis literario, etcétera, etcétera. Entonces, aunque es más complicado llegar a un consenso respecto a ciertas cuestiones relacionadas con el uso emotivo, aún hay una cierta posibilidad de tener una discusión bien argumentada y fundamentada, pero es imposible discutir sobre el uso social. ¿Por qué? El uso social del lenguaje está marcado por las experiencias de cada uno, por sus gustos, sus preferencias, su forma de ser, el contexto, entre otras cosas muy similares. Por eso, no se puede discutir en lo referente al uso social del lenguaje, porque no se pueden discutir argumentadamente cuestiones subjetivas como las siguientes. Si usted es un rockero de corazón, no importa qué tanto lo intente, nunca va a convencer a un reggaetonero de corazón que el rock es mejor que el reggaetón. Si usted es un fanático empedernido de Marvel, posiblemente nunca logre convencer a un fanático empedernido de DC Comics que Marvel es mejor. Y si usted es un fanático empedernido de DC, jamás podrá convencer a un fanático empedernido de Marvel que DC es mejor. Si a usted una serie le gustó muchísimo, pero al resto de personas les pareció una porquería, no importa cuánto intente mostrarles, para ellos la serie siempre será una porquería. Es muy difícil saber quién ganaría un versus entre dos personajes ficticios, no solamente porque el fanatismo de uno u otro puede influir en su veredicto, sino porque realmente al ser personajes de ficción, quien gana una pelea depende más del escritor que de las estadísticas reales de poder de cada personaje. Y si usted es muy fan de las historietas de Marvel y DC y cree que el manga es una cochinada, no puede hacer mucho para convencer a una persona que solo lee manga de que lea cómics de Marvel o DC. Es una cuestión demasiado subjetiva. Por eso, se puede discutir sobre teorías científicas, cuestiones políticas, autores, libros, pero no podemos siempre discutir nuestras preferencias, porque son eso, preferencias, y como tal, la subjetividad de cada uno juega un papel importante y, como ya dijimos, no se puede discutir de cuestiones subjetivas. Eso de que no se puede discutir de política y de religión es mentira, porque ambas cosas tienen implicaciones sociales, morales, éticas. Por eso es importante discutir de religión y de política, pero no es necesario discutir quién gana entre Superman y Goku. Por eso, quién gana entre Superman y Goku es un debate que ni vale la pena, ni va a acabar nunca, ni va a llegar a una conclusión satisfactoria. Pero discutir si realmente es necesaria la educación religiosa en los colegios, sí es un debate necesario, sí es un debate que debería llegar a alguna parte y sí es una cosa que debe dejar de ser tabú. Lo mismo ocurre cuando se considera quién va a ser elegido para presidente, para alcalde, para gobernador, etcétera, etcétera. Estas cosas sí se tienen que discutir, pero cosas como las que dijimos previamente no valen la pena porque siempre, siempre, siempre se va a llegar a un callejón sin salida.
Por eso, como dijimos en un video de hace mucho tiempo, los debates geek valen verga. Y por eso mismo también hay que reconocer que por más que la música de Bad Bunny, Karol G y otros similares es una puta porquería, no vamos a lograr nunca que mucha gente deje de escucharlo, porque va a haber gente que por su experiencia personal, su subjetividad, su contexto y otras cuestiones los va a preferir. Y eso no es inherentemente malo. Tener ciertos desacuerdos sobre cuestiones subjetivas no es malo, pero tener desacuerdos en cuestiones que tienen implicaciones sobre nuestro estilo de vida, sobre nuestra forma de desenvolvernos en sociedad, es más preocupante y merece ser discutido. Ah, sí, y último inciso, hago uso de esta argumentación también para decir que por los mismos motivos vale pura mondá el debate de cuál es mejor Spider-Man, si Andrew, Tom o Toby. Ese debate también debería morirse, porque ya sabemos que nunca va a llegar a ninguna parte y que como es una cuestión subjetiva, no se puede discutir argumentadamente. Fin del comunicado. Y con esto damos cierre a la fantabulosa sección Aprendiendo en Misanthrope Studios. Y así concluye otro horrible video más.